El equipo de Primer Plano cubre desde temprano los puntos estratégicos de la ciudad, allí donde se ha convocado a la movilización en contra de la candidata Keiko Fujimori. Silvio Buendía está desde muy temprano recorriendo el centro de la ciudad. Jesús Guerra y Carlos Mori han llegado horas después también para sumarse a la cobertura. Cristian Pomareda sigue las redes, sobre todo mostrando y recogiendo lo que ocurre en el resto de las regiones del país. Aquí el informe completo. Esta es una marcha que en forma oficial pretende recordar que un día como hoy, 5 de abril, hace 24 años, Alberto Fujimori rompió con el orden democrático, cerrando el Congreso y declarando en reestructuración el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República. Los demócratas le dieron a esta decisión terrible el nombre de autogolpe, mientras que Fujimori prefirió llamarlo antigolpe como para justificar esta tremenda decisión. ¡Fujimori nunca más! He venido a la marcha como parte de una protesta ciudadana de rechazo a lo que significa y lo que ha significado el fujimorismo en el Perú. ¿Por quién va a votar usted? Bueno, yo voy a votar por Verónica. A inicios de marzo de este año, el colectivo civil Keiko no va convocó a esta marcha desde la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En esta organización participan una serie de jóvenes de diferentes universidades como San Marcos, Villarreal, la Universidad Católica y ONGs que dan la cara pidiendo reivindicaciones para con las víctimas de violación de los derechos humanos del régimen fujimorista. Ahora último en el debate, según ella ha firmado una carta, nosotros no somos ilusos, no somos para nada ignorantes, sabemos cómo fue la historia. Fujimori también dijo que no iba a ser un shock y lo hizo, así que aquí nadie es lo suficientemente ingenuo como para creerle. ¿Quién va a votar usted? Yo voy a votar por Verónica Mendoza. Ya no debe repetirse la dictadura, no debe repetirse lo que 5 de abril, todos los derechos humanos. Nosotros también leemos la historia, recordamos la historia, somos conscientes de lo que ha hecho y aparte pensamos de que no se vuelva a repetir. Pero lo único que le diría es que no votaría por el continuismo del fujimorismo, voto por el cambio. Pero también hay un importante componente de izquierdistas maduros, la mayoría simpatizantes del Frente Amplio, incluso miembros del equipo de gobierno de la candidata Verónica Mendoza. Y en este punto hay que decir que hasta el año pasado ninguno de estos grupos tomó la iniciativa de acordarse tan activamente del autogolpe del 5 de abril. ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La China Rara! No estoy de acuerdo que el fujimorismo, la familia Fujimori, vuelva a candidatear. Bárbaro lo que pasa en nuestro país. ¿Usted por quién va a votar? Todos los que están candidateando, Verónica Mendoza. ¡Nunca más la corrupción! ¡Nunca más! Recién en plena campaña electoral, la indignación se activa, motivada por el rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, la hija del presidente golpista, hoy en la cárcel, y que va favorita en las encuestas. Que ya esta es una victoria, el salir a las calles democráticamente para decirle no al fujimorismo. ¿No crees que en el fondo esta es una marcha contra Keiko Fujimori? Bueno, definitivamente es una marcha contra lo que significa el fujimorismo, ¿no? Eso es innegable. ¿Por quién vas a votar? Bueno, mi voto es secreto, ya lo tengo decidido, pero... Esto es en el fondo el origen de esta protesta, organizada por los adversarios de Keiko Fujimori, entre ellos una masa de izquierdistas, exactamente los mismos que antes siguieron a Ollanta Humala. Dicho sea de paso, por más que haya intentado corregirse hoy, anoche el jefe de Estado expresó su satisfacción de que los jóvenes salgan a participar en esta marcha convocada por los movimientos y políticos adversarios de la candidatura de Keiko Fujimori. Jesús Guerra, en Primer Plano. Pero, ¿qué fue en realidad el 5 de abril? Primero, un episodio que no debió suceder en la historia del Perú. El quiebre constitucional en un país significa
retroceso, significa pisotear instituciones. Sin embargo, ese quiebre constitucional, en nuestra opinión, permitió que pudiesen asentarse las reformas, principalmente económicas más que políticas, que de alguna forma, 24 años después, le permiten al Perú tener un estado de cosas que jamás, por lo menos en los años 80, hubiésemos imaginado. Gilberto Hume, María Luisa Martínez y Alfonso Eva Aguirre cubrieron la noche del domingo 5 de abril de 1992 lo que ocurrió minutos después del anuncio de Alberto Fujimori de disolver temporalmente el Congreso de la República. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Yo soy miembro de la democracia. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Tenga usted la amabilidad. Deféndala por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Estoy yendo a visita. mi casa. La casa de la ley, la casa de la democracia. Prensa, compadre. Con permiso, por favor, no pasa nadie. Prensa. No puede pasar nadie. Con permiso, no. Presidente, un mensaje, compadre. Es una orden de que nadie se ingrese. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar algún senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? ¿Está registrando? Sí. ¿De una? Sí. ¿Han requisado la edición? ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, ¿me puede decir? No hay comentario, señor. ¿Cómo que no un comentario? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. Pregúntale. ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? No. Ahí nomás. Ya sabe, loco. Eso, tranquilo, maestro. Tranquilo, me compadre. Pasa, por favor. Ya, tranquilo, ya. Señores, Usted que es el oficial. nadie pasa. Anoche, el Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Señorita, por favor, retírese. Retírese, por favor. Pone, y atención, comandante. Bueno, hemos presentado una moción de vacancia del cargo de la Presidencia de la República porque este hecho ignominioso, inmoral y absolutamente inconstitucional coloca al presidente de la República fuera del marco constitucional y en consecuencia creemos que está incurso en la causal de vacancia por incapacidad moral. Se le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori. ¿La mano? Hasta las patas. Se retira. Colegio de Abogados. Entonces se baja del Colegio de Abogados. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya. Pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué saca ahí usted? No sea el valiente. Suba, señor, suba. Que suba el carro. Que suba el carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy decano del Colegio de Abogados.
Acá se retiran, acá. ¡Saca la mano, maricón! ¿Cómo ha dicho? No soy este caro, no, recibo. No soy este caro. ¿Por qué? ¿Qué se cayó usted, cara? ¿Qué se cayó? Señor, oiga. Atrás, atrás. Nadie. Por favor. Pero no traten de esa forma, indicando al colegio de abogados, señor. Por favor. Repito, creo que eso que pasó el 5 de abril de 1992 no debió ocurrir, pero también todos somos generales después de la batalla. Nadie aquí justifica un golpe de Estado, pero el estado de cosas que imperaba hasta el 5 de abril de 1992 era funesto, por no decir trágico, por no decir terrible. Sendero reventando el país, la economía destrozada, un Congreso que era hostil al gobierno de entonces. Repito, nada justifica un golpe de Estado, pero creo que hoy que la polarización pretende ser palanca de acción en estas elecciones, pues deberíamos pensar lo bueno y lo malo que dejó este quiebre constitucional. Así, tal cual, lo bueno y lo malo, y mirar hacia adelante. Creo que mirar hacia atrás todo el tiempo no nos hace bien si queremos ser un país del primer mundo. Fujimori está preso por el golpe y por muchas otras atrocidades que cometió durante su gobierno. Keiko Fujimori dice que ella no repetirá los errores de su padre. Creemos que debe ser el pueblo el que mediante las urnas debe decir si le cree o no a Keiko Fujimori. Vamos a analizar lo que pasó el 5 de abril y lo que vino después, hasta hoy. Vamos a buscar a Juan Carlos Valdivia, reconocido analista político, para intercambiar puntos de vista sobre esta fecha. ¿Qué es el 5 de abril, 24 años después, que ciertos grupos que anuncian marchas no lo pueden superar o no lo pueden procesar? No, bueno, es una excusa contra la candidatura para tener una excusa para protestar o enfrentar la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Que a los grupos de izquierda se les ha disparado de una manera que no pueden entender, ¿no? ¿Esto es una marcha entonces, en el fondo, pro Mendoza? Es una banda, en realidad no era pro Mendoza también se les ha parecido a los grupos de izquierda, ¿no? Es una marcha contra las posibilidades altas de la elección de Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, este anuncio o esta declaración del presidente anoche en Televisión Nacional respaldando una movilización contra una candidata presidencial. Es un error, ¿no? O sea, este movimiento no a Keiko, que además ha sido respaldado por Palacio y que obviamente tiene recursos, quién sabe de dónde, ¿no? No puede ser todo que tenga la misma técnica fujimorista de las rifas y las polladas. Los apoyó el 2011, además. Sí, no, por supuesto. Entonces, hace muy mal el presidente entrometerse en un proceso electoral, ¿no? O sea, hay pues las disposiciones legales que a él le importan muy poco, ¿no? Pero sobre todo cree que puede participar a pesar del rechazo ciudadano a sus candidatos, ¿no? ¿Crees que fue necesario el 5 de abril? Mira, viéndolo a lo lejos, yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? En ese momento que tuvo un gran respaldo, había una situación, pero yo creo que con vocación democrática y contando con el respaldo de partidos como el Popular Cristiano, se podía sacar un proceso ordenado y adelante, ¿no? Creo que Fujimori optó por la vía más sencilla, ¿no? La de no dialogar y la de hacer todo por su propia decisión, ¿no?
una vía sencilla, pero no era un momento sencillo. No, no era un momento sencillo, era un momento difícil, pero justamente los momentos difíciles requieren pues de decisiones difíciles, y la decisión difícil no es cierro todo, esa es la decisión fácil. Claro. La decisión difícil es pongámonos de acuerdo. ¿Con quiénes me puedo poner de acuerdo en este Congreso tan disperso? Me puedo poner de acuerdo con la gente que estaba del Movimiento Libertad, con la gente del PPC, para tratar de encaminar la economía y tratar de encaminar el país, ¿no? ¿Cierto? Sacar nuevas normas, cambiar la Constitución en lo que hubiera que cambiar, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son o podrían ser los resultados de esta marcha? Es decir, ¿a quién puede finalmente terminar beneficiando? Pero es un error de los organizadores, porque es una marcha que pretende dividir el país entre los que están a favor y los que están en contra de Keiko Fujimori. Eso solamente le favorece a Keiko Fujimori, que es exactamente lo que está buscando, que el país se divida entre los que están a favor y en contra de ella para ganar en primera vuelta y evitarse la segunda. La segunda vuelta es un grave riesgo para Keiko Fujimori, porque ahí se vuelven a armar los sentimientos de diferentes agrupaciones, ¿no? O sea, es distinto que como ya le sucedió con Humala hace 5 años, ¿no? Hay quienes levantan las banderas del odio. ¿Tú crees que es un argumento razonable en una campaña? No, pero claro, o sea, el problema es que el fujimorismo pues genera esas pasiones, ¿no? Como lo era antes el aprismo, o no sé, el sanchecerrismo, el odriismo, ¿no? Claro. Todos los ismos. Ajá. Sí, yo no siento que hemos tenido la posibilidad de tener una discusión electoral que se enriqueció en el camino con los temas del gas y de los tasas de interés y de el rol del Estado respecto al ciudadano, ¿no? Pero lamentablemente estas cosas de la gente de izquierda que pretende enfrentarse a Keiko hace daño al debate, ¿no? Los actores visibles y los que están detrás, otras bambalinas, ¿qué juego están ejercitando? Es decir, por un lado está el gobierno, que explícitamente anoche declara estar a favor de la marcha, los partidarios de Verónica Mendoza, es decir, ¿son una suma de intereses, crees tú, que están jugando aquí, digamos, utilizando un poco a los pobres muchachos, a los jóvenes que no tienen mucha memoria de lo que pasó? O ni siquiera estuvieron presentes, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Físicamente, no muchos de ellos, ¿no? Escuchaba ahora en la radio a algunos jóvenes hablar y claro, no tenían la menor idea ni siquiera sobre lo que estaban hablando ni por qué marchaban, ¿no? Porque claro, esta es una marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori. Y en una democracia estas cosas se resuelven pues en las ánforas, ¿no? No se resuelven en las calles. O sea, el padre en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, el padre de don Fernando Belaúnde, don Rafael Belaúnde, lanzó esa famosa frase de las masas se combaten con las masas. Y eso es más o menos lo que han estado buscando estos antifujimoristas, ¿no? Armar una gran algarada y que los fujimoristas salgan a las calles a responder. Creo que ha hecho bien Keiko en ordenar de que sus partidarios hasta cierren locales, ¿no? Que cierren locales, que se vayan a ver a Coldplay y se olviden del asunto, ¿no? O sea, la verdad es que es además un día complicado por lo del concierto, ¿no? Porque en el concierto habrán pues 30.000 personas que van a estar ahí en la misma zona del Estadio Nacional, del Paseo de los Héroes, ¿no? Y la Plaza San Martín está ahí a 4 cuadras, ¿no? ¿No? Hay, digamos, unos temas que ni siquiera en eso han previsto, ¿no? Hasta uno podría pensar a ver quién convoca más, si Coldplay o los no Keiko. Sí, yo creo que Coldplay ya estaba vendido ese día, ¿no? Sold out, como dicen los gringos. Gracias, Juan Carlos. No, encantado, Jaime. Interesante. Creo que a estas alturas tenemos claro que la marcha convocada para hoy no es una marcha contra una dictadura, es una marcha contra una candidata. La izquierda es quien básicamente organiza esta movilización, desde sus diferentes partidos representados en el espectro político, comenzando por el Frente Amplio. Recordemos que el colectivo No a Keiko apoyó a Ollanta Humala el año 2011. Pero yo me preguntaba hoy, ¿la condena es entonces a una candidata y no a un dictador? Porque si de dictadores hablamos, la izquierda no condena, sino más bien aplaude a un dictador como Velasco.
quiero ver si hay una marcha contra el 5 de abril, también una marcha contra el 3 de octubre. 3 de octubre de 1968 fue el golpe de Velasco y fue un quiebre constitucional. Tan quiebre constitucional como el autogolpe de Fujimori. Hace unos años yo dije esto sobre el golpe de Velasco y se lo dedico cariñosamente a la izquierda. Ahí les va el Memorex. En el año 1968, el Perú comenzó una revolución con consecuencias insospechadas hasta entonces en la economía nacional. La madrugada del 3 de octubre, Fernando Belaúnde Terry fue derrocado por el comandante general del ejército de entonces, el general Juan Velasco Alvarado, dándose inicio así al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, un gobierno de izquierda, abiertamente nacionalista, socialista, revolucionario y popular. Como bien lo recuerdan Carlos Contreras y Marcos Cueto en su libro Historia del Perú Contemporáneo, en los 12 años de dictadura militar no hubo Congreso ni poder electoral. Un ente llamado Consejo Nacional de Justicia reemplazó a la Corte Suprema. La Constitución de 1933, vigente hasta entonces, fue abolida por un estatuto revolucionario. Los partidos políticos permanecieron cerrados o en la clandestinidad y acabó clausurándose la libertad de expresión. Velasco intentó organizar movimientos campesinos, estudiantiles y profesionales, todos parametrados, tales como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, la Confederación Nacional Agraria y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, conocido como SINAMOS, que nunca llegaron a tener una identificación plena con la población, sino que fueron entes manejados directamente por Velasco y su cúpula, además de un grupo de intelectuales de izquierda que apoyó abiertamente la revolución. El programa de reformas izquierdistas y socialistas se desarrolló durante la primera fase del gobierno de la Fuerza Armada, el septenato de Velasco, desde 1968 a 1975, donde se produjo un masivo traspaso de la propiedad privada hacia el Estado, lo que dio paso a la política de las estatizaciones. Los yacimientos mineros más importantes fueron expropiados, desalojándose a empresas extranjeras que llevaban varias décadas en el país, entre ellas la Cerro de Pasco Corporation, que entonces daba empleo a unos 17,000 trabajadores. El control social y el apoyo incondicional hacia este estilo de reformas desde arriba nunca llegó y el gobierno tuvo que enfrentar tensiones en su interior. Las dificultades financieras se tradujeron en movilizaciones de trabajadores que llevaron a los paros nacionales de 1976 y 1977 y antes en un paro de policías en 1975 que fue determinante para debilitar la autoridad de Juan Velasco Alvarado. 5 de febrero de 1975, el preludio del final del velasquismo. La noche anterior, la policía se había declarado en huelga y un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de radiopatrulla. El ejército no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía salió a las calles. La ciudad desguarnecida se envolvió en una violenta jornada de disturbios y saqueos.